Dividendos, ¿quién no ha oído hablar de ellos, verdad? Y más ahora que los beneficios y los ingresos de las compañías que reparten esos dividendos podrían estar en tela de juicio o lo estarán en cuanto comience la temporada de resultados. Lo importante es separar siempre el grano de la paja, averiguar quién puede y quién no puede mantener una buena rentabilidad por dividendos, y la gestión indexada podría ser una herramienta muy útil cuando uno no tiene los medios o los conocimientos para llegar hasta estas empresas. Saludamos a Pablo Tellería, es asesor financiero EFPA de Investme. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estamos? Bueno, estrategias con dividendos son interesantes en un momento como el actual. Bueno, sí, es verdad que en momentos, ¿no? como lo que estamos viviendo, la inversión por dividendos despierta interés y además es buscada por muchos inversores. Ahora bien, un poco lo que comentabas, ¿no? Es como toda estrategia o filosofía, siempre dependerá en gran medida de los objetivos que tenga el inversor, de su perfil de riesgo, del horizonte temporal. No olvidemos, Fernando, que cuando estamos hablando de comprar acciones de empresas, estamos expuestos a la renta variable. Y tal vez podamos elegir una empresa que pague un dividendo atractivo, pero que luego su cotización en bolsa vaya a la baja, o que la empresa en la que estemos invirtiendo tenga que disminuir o dejar de pagar el dividendo, ¿no? Por lo tanto, los inversores deben buscar aquellas estrategias que encajen con su situación personal, teniendo claro de que no hay una idea de inversión que funcione para todo el mundo. Estrategia con dividendos a través de la indexación. Sí, perfectamente. Es decir, en el caso concreto de la inversión con dividendos, en Investme tenemos que recurrir o recurrimos a los ETFs en alguna de nuestras carteras. Lo tenemos que hacer vía ETFs porque en fondos indexados no hay oferta todavía disponible aquí en España. Y así como algunas veces hemos hablado de inversión alternativa o inversión temática que tal vez podría incluirse más en la parte satélite de una cartera, la inversión por dividendos se puede incluir en la parte núcleo, ¿no? O la parte más estratégica. Y como te comentaba, si en Investme la utilizamos, lo hemos utilizado y seguramente nuestro comité de inversión pues lo seguirá haciendo en función de los perfiles de riesgo de las diferentes carteras. Sería una estrategia de inversión en dividendos a través de ETF. Sería para diversificar carteras, para reducir el riesgo. ¿Cuántos podríamos tener en cartera? En función, claro, ya nos has explicado también que eso depende mucho también del perfil de cada inversor. Claro, la ventaja de la indexación, como comentabas, es que nos permite acceder a una diversificación muy amplia y además con unos costes muy ajustados, ¿no? Y cualquiera de estos dos puntos realmente son muy importantes a la hora de diseñar una estrategia. De estos grandes índices de referencia que tenemos en la inversión de dividendos, destacamos dos especialmente, y aquí tenemos que mirar al mercado americano, y me refiero ahora a los aristócratas del dividendo y a los reyes del dividendo, ¿no? Cuando nos referimos a los aristócratas, estamos hablando de empresas que pertenecen al S&P 500 y que han pagado y aumentado su dividendo cada año durante al menos 25 años consecutivos, ¿no? Imagínate que es un tema muy importante. Si vamos a los reyes del dividendo, en este caso hablamos de empresas de Estados Unidos que durante 50 años han pagado dividendo y lo han incrementado año tras año, ¿no? Si venimos para el lado europeo, tenemos a disposición diferentes ETFs que sigue tanto a estos aristócratas como a otro tipo de índices o selecciones que muchas veces hacen las gestoras. Además tenemos diversificación geográfica a nivel global, incluso tenemos también exposición a la inversión socialmente responsable, ¿no? Así que realmente es un terreno que da para mucho y en donde un inversor curioso, que tenga aquella necesidad o que quiere incorporar la estrategia en dividendos dentro de su portafolio, tiene mucho para analizar y también para escoger. La clave, claro, es que esas empresas puedan mantener de forma estable y predecible esos dividendos. Ahí es donde me asalta a mí un poco la duda que a través de la indexación o la mal llamada gestión pasiva podamos obtener mayores éxitos que a través de la gestión activa. No quiero decir que una sea mejor que otra, ¿eh? Simplemente, aparte de que son complementarias, el hecho, claro, yo me imagino a un gestor que sí que se lee de arriba abajo un poco el balance de las compañías, viendo cuál es su capacidad para seguir generando ingresos, beneficios y por tanto dividendos. Al comprarte un ETF realmente no sabes muy bien si todas esas compañías que cotizan en el ETF van a poder seguir manteniendo esos dividendos. Correcto. Aquí lo importante es cuando compramos un ETF, tener claro o informarnos exactamente a qué índice está referenciado, a qué índice replica
y qué tipo de compañías están dentro de ese ETF. En el caso, por ejemplo, de las aristócratas, pues son empresas muy estables porque han pagado dividendo durante al menos 25 años consecutivos y además lo han incrementado. No tienen mucha salida y entrada en ese tipo de índices, pero es verdad que cuando hay una situación de mercado de crisis, puede ser que alguna de esas compañías dejen de pagar el dividendo o lo tengan que disminuir. En cualquier caso, la indexación para lo bueno y para lo malo funciona y permite a un inversor que no tenga la capacidad de hacer un análisis compañía por compañía o incluso en tema de costes, ¿no? De estar comprando permanentemente diferentes compañías, pues con solo comprar un ETF puede tener una exposición más que interesante. Otra de las preguntas típicas, habituales, es si hay que cobrar los dividendos o habría que reinvertirlos. En este caso, en Bueno, un aquí, ETF. claro, aquí nuevamente dependerá de lo que esté buscando o de lo que necesite el inversor, ¿no? Según su plan que tenga, su plan financiero. Hemos de pensar que si cobramos el dividendo, pues tendrá una implicación fiscal y adicionalmente, si lo cobramos para reinvertirlo, al volver a comprar nuevas acciones podríamos tener unos costes, ¿no? Adicionales que en esa nueva compra. Y aquí es también una ventaja que presentan los ETFs. Tenemos ETFs que distribuyen dividendos, pero también tenemos ETFs que acumulan esos dividendos y los reinvierte el propio ETF. Entonces, tal vez un inversor pueda estar buscando eso, es decir, estar expuesto a la inversión o a la estrategia de invertir por dividendos, pero no querer cobrarlos en este momento porque está acumulando y no necesitará una renta hasta más adelante. Y entonces perfectamente puede seleccionar un ETF que acumule, con lo cual pues también nos ahorra parte de esa operativa que tengamos que realizar cada mes, cada trimestre, cada semestre, cuando las empresas van repartiendo dividendos, ¿no? Así que, una vez más, es decir, la indexación podemos o nos permite estar siguiendo estos grandes índices, ¿no? Especialistas en dividendos, con costes bajos y con una diversificación muy alta, ¿no? Y además, pues, poder escoger esa opción, estar cobrando los dividendos o que el propio ETF los reinvierta. ¿Cuáles son esos ETFs especializados o enfocados en los dividendos? Ya nos has dicho tú que está el mercado, sobre todo, muy centrado en Estados Unidos. ¿Nos podrías dar algún nombre y apellidos? Bueno, aquí en Europa tenemos, y además hemos ido avanzando muchísimo con el tiempo, es decir, ya no solamente tenemos que ir a Estados Unidos, sino que aquí en Europa tenemos réplicas de estos aristócratas. También hay gestoras o empresas especializadas que hacen selecciones, ¿no? Específicas, ¿no? Pues dividendos de calidad, las 100 mejores compañías o las 100 compañías que han repartido dividendos los últimos 10 años. Y aquí, como yo siempre digo, para cada cosa prácticamente se ha inventado un índice y si ese índice tiene una representación muy buena pues a nivel geográfico, a nivel sectorial o de algún tipo de estrategia, las grandes gestoras internacionales se vuelcan en la tarea y crean los ETFs para nosotros poder comprar y tener exposición a esos índices. Eh, Ahora mismo te podría nombrar pues normalmente pues las principales que todos tenemos en mente de eShares, también Vanguard, Lixor también presenta diferentes ETFs con esta estrategia. Como te comentaba antes, ¿no? Un inversor realmente aquí en Europa, más allá de mirar de reojo el mercado americano y saber que ellos tienen esta selección, ¿no? Muy importante, aquí lo puede conseguir perfectamente y además con costes muy ajustados y ya no tiene que ir a pagar unos costes muy elevados por tener un ETF con esa réplica interesante para su estrategia. Complicado, delicado, hay que buscar fórmulas para, en primer lugar, ahora mismo lo más importante es proteger el capital. No me resisto tampoco a preguntarte, por supuesto, tampoco, Pablo, un poco cómo veis ahora mismo el momento actual de mercado con toda la complejidad implícita que tiene y poco cómo os estáis manejando vosotros en Investme. Bueno, nosotros es un año como tú comentabas, ¿no? Que al final tanto la renta fija está dando sustos importantes, sobre todo aquellos perfiles más conservadores, ¿no? Que tal vez no se esperaban o no estaban acostumbrados a unas caídas tan importantes. La renta variable, evidentemente, también está negativo y no ayuda o no hace de contrapeso. Así que las carteras pues están sufriendo, siempre de acuerdo al perfil de cada una, de cada perfil de riesgo de cada cliente. La Fed, que es el espejo donde todos miramos, le está costando, ¿no? Controlar la inflación y una nueva subida fuerte en los tipos posiblemente esté a la vuelta de la esquina.
pero en cualquier caso en InvestMe lo que decimos siempre es que si un inversor hizo los deberes y además de tener una cartera o un plan adaptado a sus objetivos, también mantiene fuera de mercado un capital que le pueda servir de colchón, que le pueda servir de fondo de emergencia, ¿no? Un capital que no va a necesitar o que puede llegar a necesitar, perdona, en el corto plazo. Si esto lo mantiene alejado del mercado, esto le hará como de colchón, ¿no? Le tranquilizará bastante porque lo que tiene invertido probablemente no tenga premio por vender en un momento como el actual. A lo Y en mejor, todo caso, sí. sí, Sí, para perdona, Pablo. aquellos inversores que tienen la capacidad de incrementar posiciones, y al hilo de lo que comentaste al inicio de la intervención, para estos inversores que tienen capacidad de incrementar posiciones en un momento como los que estamos viviendo ahora en los mercados, probablemente la recompensa a medio y largo plazo pueda resultar muy interesante. No olvidemos que históricamente, después de caídas de mercados bajistas importantes, le han precedido buenas recuperaciones y buenas rentabilidades. Lo que pasa es que hay que ser paciente, que tener una cartera dentro del perfil de riesgo, tener claro los horizontes, los objetivos y, como te comentaba, pues este colchón o este soporte por detrás de un capital que se pueda necesitar a corto plazo y que ese efectivo haga un poco la función también, o sea, una clase de activo más de la cartera del inversor. Dicen que para tener éxito en las inversiones hay que tener visión, coraje y paciencia, y que la paciencia es la más rara de las tres. Pero evidentemente deberíamos empezar a cultivar también esa virtud. Tarde o temprano todo debería volver a la normalidad. De ahí que yo dijese también al principio de la intervención si el miedo podría salvar a las bolsas, pero me temo que todavía nos queda una larga etapa de sufrimiento por delante, en mi opinión. Pablo Tellería, InvestMe, un placer como siempre, cuídate mucho y un fuerte abrazo, hasta otra. Perfecto, Fernando, igualmente. Adiós. Bueno, ya veremos si todo puede ir recuperando la normalidad, aunque creo yo que hasta que no pase la próxima cita de la Reserva Federal tampoco habría que hacerse demasiadas ilusiones. Ya saben ustedes además que ahora mismo los pronósticos del mercado es que los tipos de interés en Estados Unidos puedan irse incluso por encima del 4%, cuando hasta hace tan solo unas semanas, pues bueno, todo el mundo los veía en el entorno del 3,5%. Así que las cosas siguen cambiando y las previsiones se quedan eso en papel mojado. Enseguida vamos a comentar toda la situación aquí en Momentum de la economía en los mercados. Será con Hernán Cortés de Olea Gestión y con Juan Ramón Caridad de la gestora GAM. Será vuelta de pausa. Hasta ahora.